Bien, vamos entonces ahora en esta segunda parte de esta clase de filosofía a presentar a los primeros grandes nombres de la filosofía que figuran en casi todos los manuales y que tienen que ver con este contexto griego del que hablábamos hace un ratito. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí, para que puedan ir siguiendo el desarrollo de esta presentación, en donde nos vamos a ubicar. Ya en el video anterior nos ubicamos en el siglo VI a.C., en el surgimiento de la filosofía. Vamos a pasar ahora a este siglo V a.C., en lo que llamábamos recién la Grecia clásica, en donde va a aparecer la figura de Sócrates como una figura significativa y relevante para la filosofía, y como una figura que de alguna manera se va a oponer o se va a debatir con el pensamiento de otro grupo de personas que se denominaban los sofistas. Es importante que vinculen esto que estamos hablando precisamente con este contexto del que hablábamos en el video anterior. Siglo V a.C., contexto de la Grecia clásica, contexto de las guerras médicas, en donde Atenas adquiere un fuerte predominio en el marco de las polis griegas. Tengamos en cuenta que la mayoría de los filósofos presocráticos no son atenienses, son de otras polis. Ahora vamos a ubicar el florecimiento de la filosofía en Atenas. Los personajes de los que vamos a hablar a partir de ahora, Sócrates, Platón, Aristóteles, son atenienses. Se da en este momento, en el siglo V, lo que se llama un giro socrático, un giro antropológico. Yo recién les decía cuando hablábamos de los filósofos presocráticos, de los primeros filósofos que precisamente recibían el nombre de presocrático, no solamente por ser anteriores a Sócrates, sino fundamentalmente porque la mayoría de estos filósofos se va a preguntar por lo real, se va a preguntar por el mundo. En cambio ahora, en la Atenas del siglo V a.C., en este contexto de florecimiento ateniense, pero también de corrupción, también es un contexto en donde la democracia da pie a toda una serie de prácticas corruptas, a una crisis de las creencias establecidas, a un montón de situaciones que los textos de los filósofos van a denunciar como injustas. Aparece la preocupación filosófica por el ser humano. Los presocráticos no se habían preguntado por la cuestión humana, no se habían preguntado por la cuestión antropológica, por la cuestión ética, sino que se habían preguntado por lo real. Si volviéramos a las primeras clases de filosofía, a donde hablábamos de las diferentes ramas, de las diferentes disciplinas filosóficas, podríamos decir que las preocupaciones de los primeros filósofos eran metafísicas. Y algunos después, con Heráclito y Parménides, por ejemplo, nociológicas, es decir, se preguntaban por la realidad y por la posibilidad de conocer a lo real. Con Sócrates y los sofistas, la filosofía va a dar un giro, y ya no se va a preguntar por el mundo, por la naturaleza, sino que se va a preguntar por el ser humano. Y en esta preocupación filosófica va a surgir el debate entre Sócrates y los sofistas de la que vamos a hablar ahora. Empecemos por los sofistas. La palabra sofista se traduce como sabio. Un sofista era una persona que se definía a sí misma como alguien que sabía. Por lo tanto, eran una serie de profesores que provenían de diferentes polis y que viajaban por las diferentes polis enseñando. ¿Qué es lo que enseñaban? Enseñaban los conocimientos significativos que necesitaban tener en ese momento los ciudadanos de las polis de los que hablábamos en el video anterior. ¿Y cuáles eran los conocimientos válidos para los ciudadanos en ese momento? La retórica y la oratoria, es decir, aprender las artes vinculadas con el lenguaje que me iban a ayudar a convencer a las personas
acerca de mi propia postura, de mi propio posicionamiento. Por lo tanto, estos sofistas van a enseñar a convencer, van a enseñar a lograr que triunfen ciertos argumentos, muchas veces sin importar si esos argumentos son verdaderos o falsos. Es decir, los sofistas enseñaban cómo hacer que tu argumento triunfe, y te enseñaban a hacer que triunfe un argumento y el contrario también. En este contexto es que va a adquirir una particular relevancia la reflexión en torno al lenguaje como constructor de lo real. Esta idea de que triunfen diferentes argumentos tiene que ver con la idea sofista de que en realidad lo real no es algo inmutable, único y eterno, como habíamos planteado con la filosofía presocrática, sino que es una construcción mediada por el lenguaje. Los sofistas en general van a ser escépticos, van a negar la existencia de una realidad única, porque precisamente como son ambulantes, como eran personas que en su mayoría viajaban, se habían encontrado con que en los diferentes pueblos y culturas las creencias eran distintas. Los dioses que para nosotros son indudables, en otra cultura no existen. Las verdades y las normas que para nosotros son indiscutibles no son las mismas que en otras culturas, y por lo tanto entonces lo real varía según la construcción humana de cada cultura, según el lenguaje para los sofistas. Por eso en su mayoría los sofistas van a ser representantes de un relativismo nociológico y ético y político del que vamos a hablar, y también van a ser representantes de posturas que en filosofía se conocen como subjetivistas y nihilistas. Ya ahora en un ratito vamos a aclarar mejor estos conceptos. Con respecto al yo estoy trabada. Con respecto al relativismo nociológico, vamos a dar dos grandes nombres de sofistas que conocemos, que son Protágoras y Gorgias. Hay que decir aquí que con los sofistas pasa algo parecido a los presocráticos. Nos han quedado muy pocos textos de ellos, y en su mayoría lo que sabemos de ellos tiene que ver con lo que escribieron los filósofos. Y hay que decir que los filósofos en general no los querían demasiado a los sofistas, por lo tanto no tenemos una versión muy amigable de su pensamiento, porque tenemos precisamente el discurso o el relato de quienes no los querían. Hay un diálogo de Platón que llevan por títulos precisamente Protágoras y otro que se llama Gorgias. A Protágoras se le atribuye la frase que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Esta frase tiene que ver precisamente con el relativismo, es decir, no hay un conocimiento verdadero ni un conocimiento falso, sino que el conocimiento verdadero o falso depende del hombre, que es la medida de lo verdadero y lo falso. Esto tiene que ver también con la constatación que realizaban los sofistas con respecto a la filosofía presocrática. Los presocráticos no se habían puesto de acuerdo. Cuando se preguntaban de qué está hecho el mundo, Tales había dicho que de agua, Anaxímenes había dicho que de aire, los atomistas habían dicho que de átomos, otros habían dicho que de los 4 elementos. No se habían puesto de acuerdo con respecto a la pregunta de qué está hecho el mundo. Es decir, que el conocimiento no había sido único en las diferentes teorías. Había diferentes teorías para explicar lo mismo, y de ahí que estos personajes van a sostener la inexistencia de un conocimiento verdadero o falso. Y a Gorgias se le atribuye esta otra frase. Perdón, antes de seguir con Gorgias, aquí tenemos precisamente el subjetivismo. Si el hombre es la medida de todas las cosas, lo verdadero y lo falso dependen del sujeto, y por eso posturas subjetivistas que hablábamos recién. Y ahora sí, con Gorgias se le atribuye un argumento que yo sinteticé muy brevemente, que figura de hecho en muchos manuales sintetizado así en estas tres frases, perdón. Nada existe. Si algo existiera, no podría conocerse. Y si pudiera conocerse, no podría enseñarse. Estas frases dan cuenta del nihilismo, precisamente, que es la creencia en la nada. Esa creencia en la nada que habíamos señalado antes, que
no era propia del pensamiento griego, empieza a ser planteada por los sofistas y precisamente empieza a ser postulada como una imposibilidad de establecer cualquier tipo de conocimiento cierto. Y en este sentido es que estas frases de Gorgias dan cuenta también de una mirada escéptica, de una mirada de duda. No se puede conocer nada, por lo tanto, los saberes que tengo son simplemente posturas o miradas que podrían tranquilamente ser de otra forma diferente a la que soy. Y lo mismo pasa con cuestiones éticas y políticas. Para los sofistas van a ser los primeros en considerar y en pensar que las normas, que las leyes de las polis son convenciones sociales que responden a utilidad o a intereses particulares. Esta idea, que a nosotros nos parece que es obvia, que se cae de madura, que sí es así, para ese contexto es una idea revolucionaria. Pensemos nuevamente cómo se organizaban otros pueblos de la antigüedad. En Egipto, el faraón era un dios. Por lo tanto, las leyes que el faraón dictaba no eran convenciones sociales, eran palabra de Dios y por eso había que cumplirlas, porque eran voluntad divina. Aquí los sofistas van a ser los primeros en plantear teorías que tienen que ver con pensar a las normas no como voluntad de ningún dios ni como algo inmutable y eterno, sino como algo que responde a una utilidad social y a intereses de determinados grupos y sectores. Precisamente esto lo va a revelar la democracia, en donde hay diferentes posturas, diferentes miradas, en donde los distintos ciudadanos quieren distintas cosas y algunas posturas se imponen y otras no. Y se imponen precisamente las que responden a la utilidad o a los intereses o mayoritarios o más fuertes, si se quiere, y son convenciones que podrían haber sido de otra manera. Los fundamentos de esta idea, por qué creen esto los sofistas, tienen que ver con esos tres fundamentos que ustedes tienen ahí en la pantalla. La pluralidad de normas en diferentes ciudades, volvemos a decir, los sofistas en su mayoría viajaban mucho, entonces se encontraban que las normas y las leyes eran distintas en los diferentes lugares. Además tenían teorías vinculadas con que la naturaleza humana no es buena, sino que por naturaleza las personas tendemos a ser conflictivas, tendemos a querer imponer nuestras miradas, nuestros puntos de vista, y por lo tanto las normas no son naturales, no cumplimos leyes por naturaleza, sino que por naturaleza queremos hacer lo que se nos canta, y el cumplir leyes es un resultado de ingresar a un orden social. Y además, lo natural precisamente no es obedecer. Como decía recién, lo natural es que las personas querramos hacer lo que se nos canta, y en realidad es una convención social y es un producto sociocultural el hecho de que luego tengamos que obedecer leyes. Aquí tenemos algunos ejemplos de presocráticos que plantearon ideas éticas y políticas vinculadas con esto que estamos señalando. Por ejemplo, Protágoras, de quien ya hablamos, va a ser pionero en plantear una teoría que tiene que ver con el estado de naturaleza y con un contrato social. Estado de naturaleza y contrato social son dos conceptos que nosotras vamos a retomar cuando lleguemos a la modernidad, mucho más adelante, y que muchas veces son pensadas como teorías modernas cuando en realidad ya Protágoras en el siglo V a.C. plantea este tipo de teoría. ¿En qué consiste esta teoría? En la idea de que en realidad los seres humanos por naturaleza no vivimos sujetos a leyes, sino que vivimos en un estado salvaje de guerra de todos contra todos. Pero resulta que ese estado salvaje de guerra de todos contra todos no nos conviene, porque es un estado en el que no podemos construir nada, y aparte es un estado en el que continuamente estamos corriendo peligro de que las otras personas nos ataquen, de ser asesinadas, asesinados. Por lo tanto, en algún momento los seres humanos deciden salir de ese estado de naturaleza y se organizan en sociedad. Arman como una especie de contrato social en donde se ponen de acuerdo para cumplir ciertas leyes
que les convienen a toda la comunidad y que organizan mucho mejor la vida en sociedad. Por lo tanto, con esta teoría lo que Protágoras va a querer decir es que en realidad las leyes son producto de la utilidad y de la conveniencia y nos sirven, es decir, fíjense la idea, ¿por qué estaría mal cumplir con la norma que me indica no matar a ningún estudiante? No tiene que ver con no matar, con que esté mal matar a algún estudiante. Estaba hablando de Protágoras, sino con la idea de que si yo mato a algún estudiante, después corro el riesgo de estar en peligro. Por lo tanto, me conviene cumplir la regla para vivir mucho más tranquila. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, la idea de que las leyes son convenciones sociales tiene que ver también con la idea de que lo que está bien y lo que está mal son relativos, que precisamente es lo que van a sostener los sofistas. Otros sofistas como Calicles precisamente van a pensar en este sentido. Calicles va a decir que las leyes invierten la naturaleza, porque la naturaleza no me manda a cumplir leyes, sino a hacer lo que se me antoja, y que las leyes son inventos de personas débiles para protegerse contra los fuertes. Calicles dice que las leyes invierten el orden de la naturaleza. Si uno observa cómo se comportan los animales se comportan, dice Calicles, de forma en que el más fuerte domina al más débil. Precisamente en el orden humano, las leyes permiten que esto sea al revés. Y Trasímaco va a plantear precisamente esta idea de que las normas que tienen que ver con la justicia responden a ciertos intereses. Con respecto a las cuestiones religiosas, ya se imaginarán, los sofistas en general plantean teorías agnósticas, es decir, no afirman ni niegan la existencia de los dioses. Si todo es relativo, si todo es subjetivo, si son escépticos con respecto a lo real, también son escépticos con respecto a las teorías religiosas. Los sofistas van a encontrar que las creencias religiosas de Grecia, no son las únicas que existen, que otras culturas creen en otros dioses con la misma firmeza y con la misma convicción que los griegos creen en los suyos propios. Por lo tanto, van a ser en general agnósticos con respecto a los dioses, no van a afirmar ni a negar su existencia, simplemente van a plantear que es dudosa la existencia de los dioses. En contraposición a estos personajes de los sofistas, va a aparecer la figura de Sócrates. Sócrates va a estar convencido de la fuerza y del poder que tiene nuestra razón para buscar el conocimiento. Sócrates va a discutir con todas estas ideas sofistas de las que acabamos de hablar y va a estar convencido de que hay que buscar un conocimiento cierto, un conocimiento universal, y lo va a buscar a través del diálogo, del cual también tienen un texto. A ver, dicho sintéticamente, Sócrates va a discutir con los sofistas, por ejemplo, para los sofistas que son relativistas, la belleza no existe, sino que existen cosas bellas. Decíamos, bueno, la belleza es relativa. Para mí, una persona puede ser muy bella y para otra persona puede ser fea. Incluso esa persona que hoy es bella, dentro de unos años puede dejar de serlo, o puede ser bella ahora y no haberlo sido antes. Por lo tanto, van a decir los sofistas, la belleza es relativa. Sócrates va a discutir esta idea sofista y les va a decir que si todo fuera relativo, si la belleza fuera lo que a mí se me antoja, ni siquiera podríamos pensar un concepto de belleza, porque para pensar un concepto de belleza tiene que haber algo que constituya la esencia de la belleza y que nos permita hablar de la palabra belleza. Sócrates va a plantear que si no existiera algo universal, no podríamos elaborar conceptos sobre ese algo. Si la belleza para mí fuera una cosa y para ustedes otra y para el vecino otra y para, qué sé yo, el de más allá otra, entonces, ¿cómo sabemos todos que estamos hablando de la belleza? Para saber que estamos hablando de la belleza tiene que haber algo
que constituya la esencia de la belleza y que vaya más allá de esas opiniones diferentes que podemos tener entre nosotras, entre nosotros. Y a eso se va a dedicar Sócrates a partir del diálogo, a tratar a través del diálogo de buscar esa esencia que se oculta detrás de la apariencia de contradicción que presentan nuestros conceptos. Además, una idea muy importante en la filosofía socrática es que él vincula el conocimiento con la arete de la cual hablábamos hace un ratito. Precisamente, para Sócrates, si todas las cosas tienen su arete, como decíamos en el video anterior, el ser humano como tal tiene que tener un arete común, tiene que tener una virtud común. Y conocer esa virtud común me va a permitir ejercer mi arete, me va a permitir ser perfecto, me va a permitir ser virtuosa, ¿sí? Es decir, hay una arete propia de los esclavos, obedecer y hacer lo que se les manda. Hay una arete propia de los señores, hay una arete propia del zapatero, hay una arete propia de las mujeres, pero al margen de esas aretes diversas que tienen que ver con la función particular que cada uno cumple en la polis, tiene que haber también para Sócrates una arete universal que compartamos todos como humanos. Y es importante conocerla porque si yo la conozco, la puedo cumplir. Por lo tanto, en Sócrates tenemos lo que se conoce en muchos manuales como la ética intelectualista, es decir, la idea de que el conocimiento es bueno. Por lo tanto, de que una persona buena es una persona sabia y que una persona mala es una persona ignorante. Quien hace el mal para Sócrates no hace el mal simplemente por maldad, sino que hace el mal por ignorancia. Una persona sabia no puede, para Sócrates, por definición, ser mala. Por lo tanto, el conocimiento va a ser muy importante, no solamente porque me permite conocer, sino porque también me permite ser mejor persona, digamos. Y fíjense cómo aquí se comienza a vincular directamente esta palabrita arete, que decíamos que no tenía originalmente connotaciones éticas, con una mirada más ética sobre las personas. Ese conocimiento, esa verdad que Sócrates se dedica a buscar, para él está en el interior de cada persona. Esto lo vamos a profundizar en la clase de la semana que viene cuando desarrollemos mejor esta teoría del conocimiento en el interior de cada uno de nosotros. Y por eso es que Sócrates va a buscar a través del diálogo. Para Sócrates, esa esencia de belleza de la que hablábamos recién está en mi interior. Por lo tanto, el diálogo es el que me va a permitir a mí sacar eso que tengo en mi interior y ver esa esencia de belleza que no estoy encontrando. Cuentan los textos que un amigo de Sócrates fue al oráculo de Delfos, era un oráculo dedicado al dios Apolo, y el oráculo le dijo a este señor que el hombre más sabio de Grecia era Atenas. Entonces, este señor le fue con el chisme a Sócrates, le dijo, che, Sócrates, el oráculo anda diciendo que vos sos el hombre más sabio de Grecia, y Sócrates se sorprende mucho cuando escucha esto, porque él considera precisamente que es el hombre más ignorante. De ahí viene la frase que alguien rescataba en algún foro de la primera clase también, del solo sé que no sé nada. Dice, ¿cómo puede ser que yo sea el más sabio si yo solo sé que no sé nada? Yo solamente sé que tiene que haber una esencia de belleza, pero no sé cuál es. Lo mismo pasa con la justicia. No puede ser que la justicia sea todas esas cosas que dicen los sofistas. Tiene que haber una esencia de justicia, pero no sé cuál es, la estoy buscando. ¿No? Entonces, la idea es que esa búsqueda de esencias pase por el interior de cada uno, y Sócrates se sorprende porque él considera que está en la búsqueda precisamente, que es un filósofo y no un sabio. En la clase 1 distinguíamos entre filósofo y sabio, precisamente aquí está marcada esta distinción entre el sofista que se considera sabio y el filósofo como Sócrates que no se considera un sabio sino un filósofo y que busca conocer. Para Sócrates los sofistas se consideran sabios
porque se quedan con las creencias, se quedan con las opiniones, y no buscan más allá, no buscan precisamente esas esencias que busca Sócrates. Dicen que en el oráculo de Delfos estaba esta inscripción, conócete a ti mismo, que Sócrates toma como lema precisamente en esta búsqueda de conocimiento en el interior de sí mismo. Dicen que cuando Sócrates recibe esta noticia del oráculo, empieza a interrogar primero a los políticos, después a poetas, después a artesanos, para ver si era verdad lo que el oráculo le había dicho. Y llega a la conclusión de que el oráculo tenía razón, porque todas esas personas a las que él había interrogado se consideraban sabias, creían que sabían, y en realidad, cuando Sócrates se ponía a conversar con ellas y les hacía preguntas, encontraba con que no sabían lo que creían saber. Entonces Sócrates termina llegando a la conclusión de que él es el hombre más sabio de Grecia, porque él sabe que no sabe. Él sabe que no sabe nada, mientras que todos los demás creen saber cuando en realidad no saben. Entonces, esa certeza que él tiene y que el resto no, lo convierte en el más sabio. Y por lo tanto comienza a asumir su tarea educativa como una misión. Por eso la figura del tábano, que rompe los quinotos, ¿no? Él empieza a considerar que si el dios Apolo le dijo que él era el más sabio, es porque le estaba dando la misión de que los demás se den cuenta que no saben lo que creen saber. Entonces Sócrates empieza a realizar la misma tarea que los sofistas, precisamente a enseñar, pero a enseñar a través de preguntas y a través del diálogo, y a tratar no de enseñar algo, no de enseñar qué es la belleza o qué es la justicia, como hacían los sofistas, sino de que las personas se den cuenta que no saben eso que creen saber. Y el método que usa para realizar esta enseñanza a través del diálogo se conoce con el nombre de mayéutica y tiene estos tres grandes momentos que son la ironía, la refutación y la mayéutica propiamente dicha. La ironía tiene que ver con un primer momento en donde Sócrates, haciéndose muy el inocente y haciendo enojar a mucha gente, hacía preguntas. Por ejemplo, el tipo iba, en los textos tienen el ejemplo del diálogo con un general, Laques, general, es militar el tipo, entonces, ¿qué le podés preguntar a un militar que para un militar sea obvio? Y que es la valentía. El tipo es militar, estuvo en un montón de guerras, entonces Sócrates va, muy inocente, haciéndose, y le pregunta al general qué es la valentía. Y el general se agranda, canchero, obvio, yo soy militar, estuve en 1500 guerras, tengo re claro qué es la valentía. Entonces, la valentía. Y Sócrates empieza, de manera muy inteligente, a hacerle preguntas que terminan haciendo que esa persona se termine contradiciendo con lo que dijo al principio. Por ejemplo, qué sé yo, la valentía es salir siempre a enfrentar al enemigo. Ah, sí, ¿y te acordás en aquella batalla en donde los soldados retrocedieron para engañar al enemigo? Sí, y ahí retrocedieron y fueron valientes, sí, fueron valientes porque retrocedieron para engañar al enemigo, esconderse y atacarlo por otro lado. Ah, entonces la valentía no es siempre enfrentar al enemigo. Bueno, y ahí se armaba, imagínense. Ahí llegaban al segundo momento, que era el de la refutación. La palabra refutación significa contradicción, así como la palabra ironía significa decir algo con doble sentido o decir algo que en realidad no quiero decir. Por ejemplo, cuando Sócrates le preguntaba al general qué era la valentía, no quería saber qué era la valentía, quería hacerle pisar el palito. La refutación significa contradicción, es decir, lograr que esa persona dijera lo contrario a lo que había dicho al principio, para que esa persona se dé cuenta de que en realidad no sabía lo que creía saber. Y ese momento era necesario para lograr lo que Sócrates va a llamar la catarsis, es decir, la purificación del alma. Que el alma se liberara del error, que el alma se purificara. Cuando yo liberaba del error a mi alma, ahí sí estaba en condiciones de llegar al tercer momento, que es el momento de la mayéutica, es decir, de la búsqueda de la verdad. Si yo ya me di cuenta de que no sé qué es la valentía,
ahora estoy en condiciones de buscarla. Antes no, porque antes no la buscaba porque creía que ya sabía lo que era. Ahora que sé que no sé lo que es, me voy a dedicar a buscar qué es la valentía, y esa es la mayéutica propiamente dicha. La palabra mayéutica significa en griego dar a luz. Dicen por ahí que la mamá de Sócrates era partera, entonces que él comparaba su trabajo con el de su mamá. Él decía que así como su mamá ayudaba a dar a luz a la gente, él ayudaba a dar a luz las ideas, ayudaba a que las personas buscáramos en nuestro interior el conocimiento que tenemos y que ignoramos que tenemos. Esto lleva a Sócrates a ser enjuiciado. Hay un diálogo platónico, que es la Apología de Sócrates, que narra y relata el juicio de Sócrates. En el año 399 a.C., cuando Sócrates tiene 70 años, lo llevan a juicio, acusado de corromper a los jóvenes y de no creer, perdón, ahí está mal ahí, no dice de no creer en las leyes, de no creer en los dioses, es en realidad. Escribí mal ahí. Le hacen estas acusaciones, corromper a los jóvenes y no creer en los dioses. Él en el juicio demuestra, por un lado, que de las cosas que se lo acusan es falso. Él dice que él no corrompe a los jóvenes, porque de hecho a los jóvenes no les enseña nada, precisamente él no enseña, quienes enseñan son los sofistas, él simplemente les hace preguntas para demostrar que no saben, y además que también no creer en los dioses es falso, porque él considera que la misión que él tiene en Atenas se la dio el mismísimo dios Apolo, por lo tanto no pueden acusarlo de no creer en los dioses. No acepta asumirse como culpable, muchos le aconsejan que se declare culpable. En general en Atenas había como un mecanismo en donde si el acusado de un delito se consideraba culpable, se le permitía cambiar su pena por el destierro o por pagar una multa. Él dice que asumirse culpable sería traicionarse a sí mismo, porque él estuvo toda la vida predicando que buscaba la verdad, y después ahora sería mentir, reconocerse culpable, porque él no se siente culpable de nada, por lo tanto no acepta. Esto llama mucho la atención, porque obviamente imagínense, en cualquier juicio a vos te iban a declarar a muerte, entonces te decían, bueno, si te declarás culpable, pagás una multa y te vas, o si te declarás culpable, tu castigo va a ser el destierro, te tenés que ir a vivir a otro lado, y sí, todo el mundo se declaraba culpable y se iba, o pagaba y seguía con su vida. Sócrates no acepta esto, y además demuestra que declararse culpable o escaparse hubiera sido violar las leyes de la polis que a él lo convierte en Sócrates. Dicen que a él lo acusan y lo condenan a muerte, y que entre que sale la acusación y que efectivamente lo matan pasa como un mes. Y durante ese mes le ofrecen escaparse, incluso el tipo que estaba cuidando le abre la puerta para que se vaya. Y Sócrates no se quiere ir porque él considera que sería violar las leyes de Atenas, y él antes que Sócrates es ateniense y por lo tanto decide y elige ser envenenado y muere a los 70 años a raíz de esta condena. Este cuadro que tienen aquí representado en la diapositiva es un cuadro del fines del siglo XVIII, que representa precisamente la muerte de Sócrates y cómo incluso en la prisión y a punto de morir seguía transmitiendo, enseñando a través de sus diálogos. Incluso muchos de los jueces que lo habían condenado a Sócrates habían sido alumnos de él. Entonces, bueno, esa fue un poquito la filosofía y la vida de este personaje, que muchos textos suelen comparar con la figura de Jesús, no solamente por esta cuestión de dar su vida por lo que cree, sino también porque Sócrates es muy famoso, porque hay que decir que no escribió absolutamente nada. Van a encontrar en los textos que tienen para leer esta postura que él tenía en contra de la escritura. Por lo tanto, Sócrates no escribe. Él considera que la escritura mata la inteligencia, mata el conocimiento, que es una porquería, y por eso enseña a partir de la oralidad y a partir del diálogo. Por lo tanto, textos de Sócrates no existen, no hay. Si alguien les dice por ahí que leyó a Sócrates, desconfíen, no se
no escribió Sócrates. Sí sabemos todo esto porque quienes sí escribieron fueron muchos de los alumnos de Sócrates, y entre ellos el más importante es Platón. Por lo tanto, lo que sabemos de Sócrates lo sabemos fundamentalmente por lo que escribieron las personas que lo conocieron y que fueron sus estudiantes, sus alumnos, de los cuales precisamente el más importante es Platón, de quien vamos a hablar la clase que viene. Por hoy nos quedamos aquí, me parece que más que suficiente.